si me permiten. ¿Cómo Va a ser un no? poquito más lindo. Quizá tocar solo, porque es como una silba muy linda. Ahí viene, ahí viene. Ahí va. Muy bien, ahí viene, ahí viene. Bien. Ahí va. Voy a tocarla una vez entera. Facebook, el Ivo, que está transmitiendo música klezmer. Y si apagamos los micrófonos va a ser mejor. Ok, ahí va. Con los micrófonos apagados, ahí les toco el Bugichi Freilach o un Bugichi Silva. Estás silenciado, Gustavo, estás muteado. Empezá, desmuteate, Gustavo. Gustavo. Esperen. Ok, Estabas muteado, Gustavo, empezamos. ok, ahí estoy. Yo les voy a pedir, hablen y hagan lo que quieran, atiendan el teléfono, decidan qué van a cenar, pero apaguen los micrófonos. Gracias. Muy bien. Ahí va, arrancamos de vuelta del principio, ¿ok? All right. Muy bien. Es Te muteaste de vuelta, Abraham. Estás muteado, Abraham. Y ahora sí, un baile tranquilo, parejas, pero es un ritmo que invita a bailar. Exactamente, una silba, un Freilach, todo de Moldova. ¿Qué podemos decir de Moldova, Abraham? Moldova, tiene un baile interesante, la Moldovanke de Moldavia. Moldavia, Kishinev, es uno de esos puntos donde se hablaban por lo menos 4 lenguas y un judío 5 o 6, y necesariamente tenía la influencia del ucraniano, del rumano, del alemán, del yiddish, de los shuncoides, de los turcos. Una pregunta clave. ¿Qué hacía un lugar más popular que otro lugar? ¿El comercio o la cultura? Es un tema. Yo voy a hablar como un capitalista. El comercio
genera cultura. Ujú. La riqueza genera el renacimiento. Sin los viajes internacionales no hubiese dado un Miguel Ángel, un Boccaccio o un Elie Boger en el judaísmo. Ujú. La cultura judía hereda de la cultura de las capas sociales altas, pero también del campesinado. Ujú. Y muy bien lo dijo la Mishnah: si no hay harina, si no hay pan, no hay toire. Pero si no hay toire, tampoco hay pan. Y men kemach en toire, y men toire en kemach. Van de la mano. Ujú. Ok. Es mucho mejor bailar, cantar con la panza llena. Y Sholem Aleichem le hace decir a uno de sus personajes: si algo te duele, reíte. Y si tenés hambre, cantá. El Nin es fruto de la pobreza y del hambre también. Pero el hambre significa muchas cosas, porque el hambre no solamente es la panza vacía, sino que el hambre es el deseo de conocimiento también. El hambre de Total, conocimiento, total, claro. total. Por ejemplo, hoy por hoy, yo puedo decir personalmente que tengo hambre social. Necesito ir a Ah, sí, abrazar a mis amigos, seguro. necesito ir a abrazar a mis amigos, ir a ver a la gente, lo que sea, tomarme un avión si quiero, si no quiero. Una cosa que hasta hace un año atrás era exactamente normal, ¿cierto? Total. Esas hambrunas que están, porque lo que yo creo que ocurre en mi corazón con el judaísmo es que quiero abstraerlo de la realidad. ¿Qué significa? Quiero que sea una cosa que no tenga un tiempo y un lugar. Como hablaba antes, no quiero que pertenezca a un lugar o a un tiempo o a un... Quiero que la cultura, cuando se habla de cultura que nació, de la cultura que ahora algunos le ponen el término klezmer o la cultura yiddish o ese tipo de cosas, existe hoy porque nosotros estamos vivos, no porque existió en el pasado también. Así ¿Cierto? es, ¿Cierto? así es. Entonces, lo que yo le digo a los músicos cuando me preguntan, o a los artistas en general, cuando me preguntan qué reacción hay que tomar en este tipo de casos, digo, como en cualquier otro tipo de casos, uno tiene que estar abierto a cambiar primero y segundo a sentirse necesario. Y la cultura es necesaria, es una cosa completamente necesaria. ¿Por qué? Porque hay ese tipo de hambre, ¿no? De Total. comunicación social. Vos me hablás de la cultura. ¿En tu repertorio tenés una colomeica? Sí, acá tengo. Colomei, centro de los Galizianer. No hay pradera más linda que Colomei. Manger era de Colomei, muchos escritores. Era la cultura del verde, del espacio verde. Muy influenciada, era Ucrania, pero muy influenciada por la cultura del imperio austrohúngaro. Un imperio donde el judío no tenía numerus clausus y podía ir a la universidad. Entonces es diferente. Por eso los galicianer son tan orgullosos. Espero que no haya ningún galicianer acá. Pero tienen razón, estaban expuestos, estaban expuestos a una cultura interesante. A ver una colomeica, a ver a Ahí qué va, le suena, no sé ahí va. cuál va a tocar. Una Nosotros nos pusimos de acuerdo qué va a haber, pero no sé lo que él va a tocar, yo no le tomo examen. esto es transcrito por Dimitri Gatsky, también debe ser de algún lugar así, Ruso, del... rusa. Ahí va.
Perfecto, perfecto. Y era una forma, Anchulik, sí, Gustavo, cuando te moves por la pantalla que tenés por el fondo de pantalla que tenés, a veces desapareces de la escena si te moves para atrás y para adelante. Así que cuando quieras mantenerte en la línea que estás ahora, digamos. Bueno, cuando toco el caliente tengo que ir un poco para atrás, pero voy a intentar quedarme Dale. sin moverme. Un poco difícil cuando toco, pero bueno. pero sabemos que estás. Sí, bueno. Ahí está. Ahora, el hasidismo fue el movimiento que difundió el nigún, la melodía, para servir al Señor. Y había uno de los primeros maestros del hasidismo, Levi Yitzhak mi Bardichev, der Bardichev Rebbe, que enamoró con su melodía no solo a judíos, sino Ravel cuando descubre su judaísmo, que sus ancestros eran marranos, se vuelve loco con la música jasídica y la música judía y compone canciones judías basadas en estas melodías que Gustavo nos está trayendo. Y es cierto, muchos de los nigunim hasídicos vinieron de la afuera, así como muchos nigunim de los Lubavitcher de Jabat. Hay un nigún que hasta hoy en día lo llaman la marcha de Napoleón, que el Rebbe cantó después de Neile en Yom Kippur. Pero era una marcha napoleónica porque el Rebbe mucho no le gustaba Napoleón. Así que el Rebbe cantó un versículo de las plegarias de Neilá con una marcha napoleónica que los Lubavitcher, los Jabatnikim cantan hasta hoy en día con esa, y lo buscan y van a encontrar marcha napoleónica del Rebbe de Lubavitch. Y así nos va de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Estábamos hablando de Abraham, del idioma yiddish. ¿Cuántas veces o en cuántas partes, en líneas generales, se puede dividir demográficamente los distintos acentos o, como habíamos hablado antes, que de un lado al otro no se entiendan? Pero hay 4 grandes ramas. Occidental, del sur, Besarabia, Totemome, Litvakes, Volín, 4. Pero es tan la diversidad que un lingüista avesado podía, ahora ya hay muy pocos que hablan con esas formas dialectales, pero es muy fácil determinar de qué ciudad o de qué shtetl proviene uno por la forma de pronunciar. Porque Awefewe, Atewewu, es solo de Lomje, una ciudad en Polonia. O cerca de Białystok, la letra D, la Dalet, la pronuncian J y dicen J Kinder, solo de esa ciudad. Son las formas curiosas del lugar y con la música pasa lo mismo. Claro. Bueno, el tema que acabo de tocar, la segunda parte, también es conocido como Yoshke Yoshke, o un montón de cosas. Yoshke Yoshke, que es una canción de 1820-25, Yoshke Fortavec, cuando el zar decidió el servicio militar obligatorio por 20 años. Para todos Los los rusos o para los judíos. cantonistas, por ley. ¿Cómo?
¿Para todo habitante ruso o para No, era capitación judía. Cada ciudad tenía que proveerle al ejército una determinada cantidad de reclutas. Y ahí comenzaron problemas, porque los ricos no mandaban a sus hijos, sino cada comunidad mandaba seguramente a los hijos de los pobres, que no podían discutir? Un tema muy interesante Ajá. y doloroso. Y entre los judíos ricos y los judíos pobres, ¿había una diferencia en el yiddish también? Los judíos ricos hablaban un yiddish mucho más alemanizado. Y el judío pobre hablaba un yiddish local que se diferenciaba muy bien, sobre todo en Polonia. Los primeros trabajos de Libo en Vilna en 1925 mandaron estudiantes a investigar la lengua. ¿Y a dónde mandaron a los estudiantes de Vilna a registrar el idioma de los judíos? ¿Se les ocurre? Al mercado, porque en el mercado de Vilna encontraban judíos del interior y anotaron el habla popular. Sobre todo, el lenguaje más interesante es el de las vendedoras de pescado. Había un Fishmark en Vilna, en la calle de los húngaros, pero cuando pasemos por Vilna yo les voy a mostrar dónde estaba. Sí, claro que sí, Gustavo, muy importante había. Por ejemplo, y lo mismo, el yiddish de un talmid de una yeshiva es muy superior, diferente a un idioma de mercado, con mucho mayor componente Lashon Kodesh, con mucho más arameo que un yiddish de mercado. Pero siempre los hasidim y el movimiento hasídico estuvo de la mano del yiddish. Totalmente. Totalmente, ok. Y el Baal Shem Tov tiene un cuento por qué él elige el yiddish para sus homilías, sus charlas y sus narraciones. ¿En lugar de qué idioma? En lugar del hebreo, que era el idioma culto, digamos. Él, como rebelión a la intelectualidad, usa el yiddish. Estamos hablando de 1700, mitad del siglo XVIII, 1740, 60, cuando él muere. ¿Cuántos años tenía el Baal Shem Tov cuando murió? 60, O sea que era bastante 1700, viejo 1760, claro. Era bastante mayor para la época. 60 Claro. años era mucho. Sí. Y bueno, Cuando el promedio de vida en la zona era 30, 35 años. claro, La expectativa de vida era 35 años. bueno, lo que yo le digo siempre a mis alumnos más jóvenes, si tengo que ir a dar una clase a alguna escuela o algo a algún alumno joven, mucho más joven que yo, siempre les digo, si no fuera por la medicina moderna, yo no estaría vivo y tú no estarías, por ejemplo, vivo. Ninguno de mis alumnos estaría vivo más, porque estaríamos todos por alguna cosa completamente fuera del... La expectativa de vida era mucho más corta. Ahora, por suerte, como es más larga, tenemos gente que vive 90, 100 años y nos cuenta cosas que son realmente interesantes. A lo que iba a decir con referencia a la música, por ejemplo, si a mí se me ocurre que si el idioma era tan dinámico entre la gente de las ciudades o de los pueblos más poblados y el interior, a través de los mercados y el comercio, pasaba lo mismo con la danza y el canto. Volvían, por ejemplo, la gente a sus... Totalmente. Okay, Yo contalo. siempre digo que un músico klezmer
que investiga lo que va a tocar es un atlas de vida judía en Europa Oriental. Porque los temas musicales tienen que ver con una tonada que el músico escuchó en determinado shtetl, le gustó, lo tocó y le preguntaron cómo se llama esta música. Y le voy a decir, se llamaba Shebetovka. ¿Alguien sabe dónde queda Shebetovka? Pero es un nigún, es una tonada klezmer. ¿Puedo tocarla? ¿Puedo tocarla? Pero a ver si ustedes pueden adivinar de dónde es una Shebetovka. Shebetovka es el nombre de un pueblo. Hoy debe tener, no sé, no lo busqué, pero debe tener 3 o 4 mil habitantes. A ver. Beja, geja. Un nigún que después se incorporó a una festividad donde los klezmurim tenían mucha participación en Sukkes, Simches Toire, Besamachta, Bejagejo, pero es Shebetovka, un pueblito de la República Checa donde había grandes concentraciones de músicos y de judíos, Bohemia y Moravia. Aparte de cerveza, también había muy buenos klezmurim. Y esta es una Shebetovka. Muy bien, o sea que esa melodía, podemos decir que por ahí fue rescatada desde el interior hacia los poblados más grandes y hacia las ciudades grandes. No te quepa la menor duda. Y se grabó como canción de Sukkot. Hoy hay muchas grabaciones en Israel mismo con esta melodía. Bueno, Besamachta, Bejagejo. Es esto. A Shebetovka. A mí lo que me ocurre es cuando tengo un libro nuevo o algo nuevo que creo que hay melodías nuevas, me gusta descubrir de dónde vienen o una melodía, asociarla con esta. Y después me doy cuenta que los nigunim, muchos, es como una ensalada de pequeños nigunim juntos, que uno empieza y el otro continúa y el otro continúa. Y el secreto del nigun, que yo trato de hacerlo en los grupos grandes cuando tocamos, es tocarlo no con la intención de tocarlo 1, 2, 3, 4, 5 veces, sino la intención de unificar. Al final del tema todos tenemos que estar juntos, escuchando uno al otro, arrancamos de vuelta, van para arriba, van para abajo, las dinámicas y las cosas que ocurren dentro del nigún, cuando uno empieza a tocarlo de una manera interminable, es lo que yo siempre digo que es la melodía dentro de la melodía. Y eso ocurre, por ejemplo, con los músicos que tocan en teatros, donde tocan todas las noches lo mismo, la misma función,
Entonces deben encontrar en la melodía una melodía que los seduce el día a día, porque no, pobrecitos. Y lo mismo ocurre con lo mismo que es lo que yo decía, cuando uno toca música que pertenece a una cultura, cree que va a llegar muy pronto a un límite. Va a decir, bueno, conozco el 90% de las canciones, como si uno quisiera tocar jazz o blues o lo que sea. Pero cuando uno se inmersa dentro de la cultura, la música es como profunda como la cultura misma, entonces es indefinido. Y yo traje hoy canciones que he tocado por primera vez hace muy pocos días atrás que descubrí. Por eso le dije a Abraham, toquemos esto y aquello y descubramos un poco geográficamente, porque a mí me resulta increíble cómo a través de Beregovsky más que nada, he descubierto que esa Perdón, dinámica... un etnomusicólogo de la Unión Soviética que se tomó el trabajo de investigar y registrar la música popular judía de Europa Oriental. El revival klezmer en el mundo en gran parte se lo debemos a Beregovsky. Un judío de la Academia Musical de San Petersburgo, Leningrado, que registró y puso en valor toda esa música. Y grabaron también. Totalmente. Sí. Y grabaron junto con Ansky antes del 20 en San Petersburgo y lo remasterizaron en cilindros de cera. Nosotros tenemos ahora un pendrive. Yo tengo 750 CDs que yo no sé para qué me ocupan lugar si yo los podría tener en la computadora todos ahora. Pero ya en aquella época grabaron en cilindros de cera. Yo a veces en la radio paso alguna música remasterizada de esos cilindros de cera. Pero No vos se no puede crees, creer. Abraham, una vez más, ¿no crees que así como en grupo, esta cultura hoy que mira para atrás y mira para adelante, tiene una necesidad de encontrar un formato para el futuro, para la posteridad? ¿No es No te quepa la menor duda, porque esta música es una música de comunión. Uno comulga con esa música. Y no es música del pasado, es música del futuro. Vos mirás como por el espejo retrovisor, vos no podés manejar mirando solo hacia el futuro. Tampoco podés mirar todo el tiempo hacia el pasado. No podés manejar un auto mirando solo para adelante. A veces tenés que mirar a los costados y a veces para atrás. Si mirás solo para atrás, chocás. Abraham, yo no quiero decir nada, pero en estos momentos estoy intentando poner música klezmer en una película del futuro de ciencia ficción que me ofrecieron. Vino uno y me dijo, hay esta película que es de ciencia ficción, me mostraron el libro que es de una realidad futurística, y yo le dije, yo solamente si puedo hacer tocar música klezmer. Me muero de ganas de ver la película musicalizada. No, y lo que pasa es que estoy intentando lo mismo que vos dijiste, que digamos, ese elástico que existe en el tiempo entre mirar lo más lejos del pasado para poder proyectarlo en lo más lejos del futuro, es como agrandar el monitor de la computadora, ¿no? Es como... Mire, hay un término que cayó en desuso después del 22 de agosto de 1846, cuando se inventa una palabra. El 22 de agosto de 1846 se inventó la palabra folclore. No existía en ningún lenguaje la palabra folclore.
cuando se pone en valor al pueblo. Las clases cultas llamaban a este tipo de música Katzmusik. Y Katzmusik en alemán y en polaco, por influencia de las capas intelectuales, se transformó en algo disonante, en maullido de gato. Pero cuando se revalorizó la sabiduría popular, la cultura popular y la música popular, se puso en valor esta música. Pero mucho ocurrió porque la música culta, digamos, entre comillas, y muchos compositores que no lograron perpetuar en el tiempo y en el espacio, se han perdido porque no había grabaciones de esa música, se perdió. Se perdió No tienen idea cuánto se perdió de la música judía, porque recién después de 1846 se empezó a juntar eso porque vieron que era importante. Beregovsky fue uno, el primero fue un rabino reformista de Hamburgo, Max Grunwald, Rosowski, y hay una persona, un musicólogo que estoy seguro nadie escuchó su nombre. ¿Alguien escuchó hablar de Idelson? Idelson fue uno de los primeros académicos de música judía. Con él hubo un problema serio porque él después emigró, hizo aliyá, enseñó música en Israel, le robó una melodía a un alumno de él que se llamaba Nathanson. ¿Escucharon hablar de Nathanson y de Idelson y de los dos personajes que se pelearon por quién había escrito una canción? Yo sí, ¿Saben qué canción escribió Nathanson que aparentemente Idelson le robó y ahora todo el mundo piensa que es música popular? La voy a cantar a ver si la reconocen. Ava, Nagila, Ava, Nagila, Ava. ¿Por qué los ingleses habían vencido a los turcos? Y él estaba enseñando música en Israel y les dijo a los alumnos que tomen un pasuk y le pongan música. Y él después la publicó, pero la hizo un alumno de él. De paso se enteraron de la historia de Laban Aguila. Como siempre, todo ocurre con un crack, digamos, la canción más famosa que es el Laban Aguila, sin lugar a duda, comienza directamente por una pelea, es una guerra que explota. 100 años tiene. Bueno, hay muchas historias. Yo escuché una historia, por ejemplo, que esta es verdad. Pero en serio, yo te voy a mandar, vos algo de inglés lees, ¿verdad? ¿Quién? Yo sí. Yo te voy a mandar el libro de Idelson, bueno, que es un tratado de música judía. Bienvenido, claro que sí. Sí, hay un montón de novedades que están saliendo, de cosas remasterizadas o rescatadas, y hay un montón de cosas contemporáneas de artistas y pensadores judíos que están haciendo un montón de research y hablando por ejemplo, Michael Rubin acaba de sacar, no, Joel Rubin acaba de sacar. Joel Rubin. Un libro nuevo acerca de Dave Tarras y Naftuli Brandwin, que dicen que es muy, muy bueno, que está muy bien hecho y tiene un montón de cosas que antes no tenía. Los que escuchan la Yiddish Yeshu los domingos a las 12 por Radio High, escucharon el domingo pasado
un tema klezmer de Joel Rubin, Zeide Suneiniglich. Un gran investigador, Joel Rubin. Oh, sí, un gran investigador. ¿Puedo tocar un Frelex de Bucovina ahora que lo tengo acá? ¡Oh, Bucovina me encanta! Ahí va, yo sabía. Estoy acá para hacerlo feliz a usted y a todos los demás. Bueno, voy a tocar esta canción de Bucovina. Es muy linda porque cambia de tonalidad y después vuelve. Ahora van a escuchar. A mí en particular me interesan mucho las canciones donde hay variedad de tonalidad. Y acá Eso es cambia- muy técnico, pero dicen que el maestro del cambio de tonalidad, que a veces vuelve loco a los músicos, ¿saben quién fue? Un sordo que parece que de música sabía mucho. Beethoven. porque en el cambio de tonalidad hay una tragedia que ocurre. Está toda la tragedia de la música. La música, por ejemplo, en los 70, los cantantes, al final de la canción, o variaban medio tono arriba o un tono entero, y cantaban el coro último de vuelta una tonalidad arriba. Y a mí eso me parecía una explosión al paraíso, un cohete al paraíso. Decía, este arreglo musical se llena todo de color y de flores, y hace que en la música, lamentablemente, hay un momento en que el cantante debe lucirse, el solista debe lucirse, por eso se llama solista. Y creo que esa herramienta hace al solista o al cantante un profesional de la alta alcurnia con la misma cantidad de humildad. No brilla por sí solo, sino que brilla con la humildad de la grandeza. No sé si me entiendo. Por ejemplo, yo fui a ver muchas veces a muchísimos clarinetistas, pero cada vez que escucho a Giora Feynman, me conmueve con algo que él tiene para mí, que tienen otros también, pero la forma es eso que estaba explicando recién, y que creo que todos los intérpretes intentan en el arte. Por ejemplo, no hay nada más gratificante que uno dice, a ver, voy a poner una canción, y a los 3 o 4 compases uno ya sabe quién toca, ¿no? Cuando a mí me dicen, este es Klezmer Jus y este sos vos y lo que sea, a mí digo, ¿cómo se dan cuenta? No entiendo cómo diferencia, pero la gente diferencia, y esa diferencia es lo que todo artista busca toda su vida. Porque ser diferente significa ser mejor. ¿Por qué? Porque significa que hay una cantidad de experiencia que es absorbida por otra gente. Ahora, por ejemplo, Abraham nos cuenta historias, y las historias son absorbidas por nosotros, pero si nosotros con estas historias no hacemos nada, ni se las contamos a nadie, ni las pasamos en otra cosa, quedan en nosotros, ¿cierto? Y mi padre decía, eso es ser una calle sin salida, y uno debe tener salida por los dos lados. Así que, Abraham, ¿qué más podemos decir? Y vamos a una hora, vamos a bailar una hora y explicamos lo que es un hora.
¿Una jola? Bueno, Sí. espera. Espera, a ver cuál tengo acá que... Es que hay muchas. Espera, Que es un baile popular, Sí, porque Especialmente en la Rumania, los ¿no? primeros kibutzim, cuando bailaban el hora, habían traído el hora de Europa. De Rumania especialmente, porque Gora Rumania, es rumano. Bucovina, Besarabia, claro. Toda la zona, multicultural. es que hay tantos que ya no sé qué... Bueno, ay, ¿dónde tengo que venir? Acá. Hay muchos, por ejemplo, el más conocido es... ¿No? Hay todo para mí suena como el Jora. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Israel? Abraham, contanos si fue en Israel una cuestión pensada realmente o una cuestión que ocurrió naturalmente donde la gente se unió en canto y baile. ¿Cómo ocurrió? Porque ahí se inventó, después de la tarea cotidiana, el kumsitz, que hasta hoy en día un chico en Israel piensa que el kumsitz es una palabra del ivrit. Y es kumsitz, vení, sentate, vamos a cantar, vamos a tocar y vamos a bailar. O sea que no hubo un organismo de un ministerio de cultura israelí que producía cultura para compartir. Los ministerios de cultura deberían desaparecer, porque ningún burócrata hace cultura. Pero estamos hablando en ese momento, en el 48 en adelante. No, yo estoy hablando de 1881 a Claro, 1912. claro, estamos hablando. Entonces, 1948 ya tenían 70 años de cultura judía en Israel, exactamente. moderna, porque había cultura de hace 300 años antes. O Sí, sea, claro que sí, Julio. No, decía De algo cul- más que 300. No, de cultura popular, sí, 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 de cultura popular, por la cantidad de gente, sí, sí. Mi pregunta era, en alguna vez leí que los primeros coreógrafos, ¿no?, que introdujeron todas esas cosas venían de Rumania. Fue una leva grande de rumanos que llegaron ahí. Todos venían con esa cultura de la Europa Oriental. Rumania, Bucovina, Chernovitz, el Tjum Moshav, Plonsk, Ben Gurión, todos salían de la música popular. pero eso es Pero la segunda oleada. coreógrafos, especialmente. Coreógrafos, sí, claro que sí, Pero, porque el Abraham, baile era parte de la vida. yo necesito saber algo que no lo sé bien. Antes del estado de Eretz Israel, antes, cuando era Palestina o como lo llamen en el dominio de los franceses, los ingleses, como quiera uno decir, donde los judíos pertenecían a un grupo de minoría como muchas otras minorías. La oleada de Ashkenazim a Israel era muy pequeña, casi no existía. Simbólica empieza en 1881. Reb Nachman Bratslaver se quería establecer en Israel en 1810, vuelve después. Había un barrio ashkenazí en Jerusalén donde se hablaba yiddish y muchos sefaradim hablaban yiddish con sus vecinos. La primera oleada simbólica es 1881. 1902 comienza la Aliyá organizada. Pero venían, antes venían como por ejemplo los Hasidim, no era gente... Pero era simbólico, no había, iban a morir, pero eran muy pocos, muy pocos, muy pocos.
y la agencia judía comenzó a llevar Olim. Fruto del Congreso Sionista, Ok. 1897. O sea que la única idea inmediata del Congreso sionista era de llevar la mayor cantidad de judíos a la Totalmente. tierra. En realidad algún día lo vamos a tener que explicar mejor, pero no era a todos los judíos, a los judíos pobres y perseguidos. La intelectualidad como Herzl y Max Nordau no pensaban establecerse en Israel. Y la gran pelea de Ushishkin fue un ingeniero, no moco de pavo, no era cualquier cosa. Dice, ustedes hablan de sionismo. Después de la pelea con Uganda, dijo Ushishkin, yo los dejo, hagan lo que quieran, yo me voy a vivir a Israel. Así que son mindses interesantes. Bueno, yo entiendo, hoy por hoy, digamos, nos enfrentamos a los mismos problemas de una manera o de otra, pero la gente en el fail, la gente se morían de a miles porque eran Totalmente, de una miseria totalmente. espantosa, claro. Y había, nosotros creo que este año, sí, yo creo que hablamos de esto en algún Yiddish Tish o en alguna reunión. Las epidemias, sobre todo el cólera, diezmaba las poblaciones. El colerie. Jolere, claro que sí. Claro, sí, nosotros sabemos de esto, pero eso ocurre por el amontonamiento de Por higiene, por falta de canalización, aguas servidas, contaminación, fiebre amarilla, todos los sures. Claro, y se llevaba pueblos enteros. Totalmente. Sí, se llevaba pueblos enteros, sí. Y no hay Total. no hay una película que habla de eso, de un ejército que manda el zar y encuentra pueblo tras pueblo tras pueblo completamente abandonado. Hay un trabajo muy interesante. Todos hablan de que Napoleón y Hitler pierden las guerras por el invierno. Hoy se habla de las epidemias de cólera que diezmaron a los ejércitos, mucho más que el invierno. Bueno, y la tremenda cantidad de distancia que tenían que recorrer, porque una vez que llegaban a la Rusia, desde que pasaban en Ucrania, ahí había días de nada. Claro, pero de nada, no hay nada. las epidemias diezmaron a los ejércitos. Y el Rambam, que era un médico inteligente, explica un pasuk de la Torá diciendo por qué se dice que para ir a la guerra en esa época bíblica el soldado tenía que tener una espada y un palito. La espada se entiende y el palito, dice el Rambam, para tapar el popó después de que el soldado haga sus necesidades y no contamine. Qué inteligente el Rambam. Y eso diezmó a los ejércitos de Napoleón. Bueno, vamos a tocar algo más y nos despedimos hasta el año que viene. ¿Qué te parece? Acá tengo una danza rumení de Moldovia. Para tocar, quería tocarla pasado al otro para mostrar cómo las cosas son parecidas. Ahora voy a tocar Moldovanque, una Moldovanque. Ahí va, una Moldovanque, un vulgar rumeniche.
Muy bien. Lo que elegí de casi todas estas canciones es que muchas están en el mismo modo que se llama Freikish o Ahabarraba. ¿Qué ocurre? Muchas de las melodías ocurren dentro de dos modos, dentro de una escala menor antigua. Este se llama Freikish o Ahabarraba, y la que suena más menor se llama Misheverach. Pero todas las canciones que toqué a lo largo de esta hora y algo que tocamos juntos fueron en la misma tonalidad, pero en diferentes modos. Y es increíble para mí de cómo puedo traer escondido algún concepto musical para después compartir, donde, de nuevo, si uno cree que la música folclórica o la música judía tiene un límite, acabo de demostrar que no solamente no tiene un límite, sino que tocado todo en la misma tonalidad tampoco tiene límite. Faltan otras 11 tonalidades más. O sea que es completamente ilimitado. Abraham. Gustavo, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Entérense de las novedades y las actividades en la página de Facebook de Fundación Ivo. Escuchen la Yiddish Shu. En marzo vamos a volver, seguramente el tercer miércoles de cada mes. Prepárense para el seminario internacional en el mes de febrero, Yiddish a nivel universitario, para principiantes, para intermedios, para avanzados, con el auspicio de la Universidad 3 de Febrero y la Universidad de Haifa. Así que seguimos haciendo obra y vamos a seguir esperando que algún día nos podamos encontrar todos juntos y vernos la cara de cerca y no a través de la computadora. Tengo una sí. canción más que se llama Sei gesund, que significa muchas gracias. Sei gesund, con eso cerraban la noche los klezmurim. Claro, Sei gesund no significa esté sano. Sei gesund significa chau. Sano es seid gesund sin falta. Como dijo Peralta. Sei gesund und stark. Seid alle gesund, a gute Nacht. A gute Nacht. Chao. Gute Nacht. Gracias, Gustavo. Gracias, Abraham. Un beso a todos, Chao, por favor. chao, Que chao. estén sanos. Gracias a todos y a todas. Es una orden. Seid alle gesund. Gracias, gracias. Chao. Gesund. Gracias a todos y gracias por este momento. Un millón de gracias. Muchas gracias.